Bien, vamos a ver un conjunto de técnicas que pertenecen a lo que es la, la familia pues, de regresiones, empezando por la regresión lineal, regresiones polinómicas o de polinomios de orden 2 o 3 o superior inclusive. Vamos a ver también regresiones no polinómicas, no lineales, pero que tampoco son polinómicas, es decir, regresiones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. ¿Ok? Vamos a empezar por la más sencilla, que es la regresión lineal. Que si a ver, vamos, es un tipo de regresión polinómica, pero es la polinómica de grado 1. Recuerden que una línea recta es un polinomio de grado 1. Bien. ¿En qué consiste la regresión lineal? Bien sencillo. Imagínense estos puntos que ven aquí. Fíjense en los puntos que tienen forma de rombo o diamante. ¿Lo ven? Que se los estoy aquí señalando con el puntero del mouse. Esos son puntos de coordenadas x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2 y así sucesivamente. Bien, con base a esos puntos queremos hacer una regresión lineal, es decir, queremos modelar el comportamiento de esos puntos, ¿ok? O del fenómeno representado por esos puntos mediante una línea recta, sin importar que la línea recta no pase por uno o ni siquiera por ninguno de esos puntos, ¿ok? Si nosotros partimos de ese supuesto, de generar una línea recta que atraviese esta nube de puntos, por supuesto que podemos obtener infinitas soluciones, ¿verdad? Pero solamente vamos a escoger una sola de ellas, ¿ok? Una sola de esas soluciones que cumpla el siguiente criterio. El criterio es minimizar los errores relativos de cada uno de los puntos de ese fenómeno, ¿verdad? Medidos con respecto a los puntos que predice esa línea recta. Supongamos que esta f de x igual a más bx, ¿verdad? Viene siendo nuestra recta de regresión lineal. La trazamos por aquí y fíjense que para un x sub 1 dado, vamos a tener dos valores en el eje vertical. ¿Cuáles son esos dos valores? Vamos a tener el valor y sub 3, ¿verdad? Y vamos a tener, el valor y sub 1 y f sub 1, disculpen. Bien. ¿Quién viene siendo y sub 1? Es el valor real en términos del eje vertical, ¿verdad? Del punto que estamos trabajando, ¿ok? ¿Y quién viene siendo f sub 1? Es un valor predicho por la recta que no necesariamente tiene que coincidir con y sub 1. Bien, ¿qué sucede cuando evaluamos x sub 2? X sub 2 va a también tener dos versiones en el o dos llegadas en el eje vertical que vienen siendo y sub 2, ¿verdad? Y vendría siendo f sub 2, que es el que predice la recta. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí en esta tablita a la derecha de la lámina pueden ver los diferentes valores que toma x, y, f de x, que es la regresión lineal, y fíjense también que tenemos una cuarta columna referente a los errores. ¿Cuáles son estos errores? Son justamente los errores de predicción, los errores individuales para la predicción de y sub 1 versus f sub 1. Fíjense que viene siendo eso, la diferencia en eje vertical o este segmento vertical de color rojo que representaría a e sub 1, es decir, la diferencia entre y sub 1 y f sub 1. El error e sub 2 que ven aquí es este segmento vertical rojo que representa la diferencia entre y sub 2 y f sub 2. Este tercer error, que es bastante grande, si lo notan, es E sub 3 y es la diferencia entre Y sub 3 y F sub 3 y así sucesivamente. Bien, entonces, fíjense que si nosotros trazamos cualquier tipo de recta horizontal sobre atrás que atraviese cualquier tipo de recta que atraviese esta nube de puntos, ¿verdad? Podemos tener infinitas rectas, ¿verdad? Puede ser cualquiera, pero solamente vamos a elegir aquella que minimice los errores, aquella que cuando se trace, ¿verdad? Y se analicen los diferentes errores, sea la que menor error arroje, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros obtenemos esa recta? ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina. Partimos del concepto del error absoluto, que es la diferencia en valor absoluto de un valor real y su valor predicho.
¿ok? En este caso sería mediante la recta de regresión, ¿ok? Y el error es el que vamos a medir con respecto a los valores y sub i. Bien. Luego les había mencionado el error relativo, que es tomar el error absoluto y dividirlo entre la magnitud del valor real al cual estamos haciendo la predicción. Simplemente sería el error absoluto entre y sub i. Ahora vamos a hablar de otro tipo de medida de error, porque fíjense algo. El error relativo tiene la particular desventaja de que solo se mide por cada punto. Bien, entonces nosotros necesitamos una medida de error que globalice todos los puntos, todos los errores asociados a cada uno de los puntos. Una ecuación que nos permite globalizar todos esos errores, ¿verdad? Obtener una medida general con base a todos los puntos es el error cuadrático medio. Bien, ¿por qué es error cuadrático medio? Bueno, fíjense algo, que ¿en qué consiste esta ecuación? Si se fijan bien, viene siendo un promedio, porque fíjense que esta sumatoria es una sumatoria dividida entre n, siendo n el número de puntos, la cantidad de puntos que tenemos recolectados para hacer nuestra regresión. Bien, fíjense que es un promedio de qué cosa, de las diferencias, ¿ok? O de los errores absolutos, pero elevados al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Bien sencillo, es una medida de penalización del error. Fíjense que si la diferencia entre un y sub i y un f sub i dado fuese un valor comprendido entre 0 y 1, al elevarlo al cuadrado, por supuesto, daría un resultado mucho más pequeño, ¿ok? Lo cual es bueno, pues, en términos de lo que es medidas de error. Pero si la diferencia entre y sub 1 y f sub u, perdón, entre y sub i y f sub i diera mayor que 1, ¿ok? O mucho mayor que 1 inclusive, ¿verdad? Cuando se eleva al cuadrado, ¿qué sucede? Sucede que el resultado va a ser mucho más grande. Entonces la idea es penalizar esas diferencias elevándolas al cuadrado. Si las diferencias son pequeñas, al elevarlas al cuadrado, el promedio de todas esas, por supuesto, va a ser pequeño. Bien, el error cuadrático va a dar pequeño. Bien, pero si esas diferencias son muy grandes, ¿verdad? Entonces al elevarlas al cuadrado se castiga esa magnitud de las diferencias, haciéndolas más grandes aún. Y que cuando se promedian, por supuesto, da un error cuadrático mucho más grande. Esa es pues la forma en cómo se interpreta esta fórmula de error cuadrático medio. Fíjense que es muy parecida a la fórmula de la varianza, que seguramente algunos de ustedes ya la habrán visto en estadística. Quienes ya hayan cursado un curso de estadística habrán conocido la ecuación de la varianza. Bien, bueno, es más o menos parecido. Fíjense que estamos hablando entonces de un promedio, del error cuadrático medio. ¿Cómo utilizamos nosotros esta fórmula para poder nosotros deducir, ¿ok? O deducir la ecuación de la recta de regresión que minimiza el error cuadrático medio, ¿ok? Vamos a minimizar el error cuadrático medio, en pocas palabras. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Si vamos a minimizar el error cuadrático medio, tenemos que derivar. Recordemos de cálculo 1 que la derivada de una ecuación nos permite, si la igualamos a 0, nos permite entonces hallar los máximos o los mínimos. En este caso vamos a tratar de buscar los mínimos. Bien, fíjense que si nosotros sustituimos f sub i por la ecuación de la recta regresiva, fíjense que este sería el resultado. Sería y sub i menos a menos b x sub i. Los valores x sub i y y sub i son valores conocidos, son los valores que son las coordenadas de cada uno de los puntos que tenemos recolectados para hacer nuestra regresión. ¿Cuáles vienen siendo entonces las incógnitas? El parámetro a y el parámetro b. El parámetro a sería el término independiente de la ecuación de la recta y el parámetro b vendría siendo la pendiente de esa recta. ¿Qué habría que hacer entonces? Tendríamos que entonces no hacer una derivada ordinaria, sino una derivada parcial. Tenemos que hacer derivadas parciales con respecto al parámetro A y después con respecto al parámetro B. Ambas derivadas, como pueden ver, las igualaremos a 0. Bien, porque tenemos que justamente optimizar los parámetros que definen, ¿ok? O que de alguna forma me permiten deducir el valor del error cuadrático medio. Bueno, vamos a primero realizar la derivada parcial con respecto al parámetro A. Fíjense que
cuando nosotros derivamos una sumatoria, lo primero que tenemos que considerar es que la n es constante. Bien, entonces 1 sobre n se mantiene como constante. Luego, al nosotros trabajar con esta sumatoria que tenemos aquí, ella estaba originalmente elevada al cuadrado. Se pasa, ¿ok? Se pasa como factor, como un producto, ¿ok? Queda entonces este término aquí y luego se calcula la derivada interna. La derivada interna de esta sumatoria, fíjense que vendría siendo menos 1. ¿Por qué? Porque estamos derivando es con respecto a A. Si estamos derivando con respecto a A, cualquier y sub i se comporta como una constante y cualquier b multiplicado por un x sub i dado también se comporta como constante. En un proceso de derivación, las derivadas dan 0. Entonces, la derivada interna entonces de esta sumatoria vendría siendo menos 1. Como todo esto va a estar igualado a 0, el menos 1 se cancela y también se va a cancelar el 2 entre n. Queda entonces esta sumatoria que después la podemos descomponer. La podemos descomponer en tres sumatorias. La sumatoria de los y sub i menos la sumatoria de los a o del a, ¿verdad? Que por supuesto esto se convierte en a multiplicado por n, porque es la sumatoria de a repetido n veces, ¿verdad? Y tendríamos menos la sumatoria de b que multiplica a cada uno de los x sub i. Bien, que por supuesto, por propiedades de sumatoria, la b pasa como factor común, sale del operando sumatoria, ¿verdad? Y sería simplemente la sumatoria de los x sub i multiplicados por b. Fíjense que aquí tenemos la ecuación desarrollada y lo que podemos hacer es, para un próximo arreglo que haremos más adelante, es pasar la sumatoria de los y sub i del otro lado de la igualdad. Haciendo este ajuste, fíjense que podemos plantear la ecuación de manera que todos los términos, tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad, queden positivos. Bien, entonces esto es también equivalente a que nosotros pasemos los términos negativos del otro lado de la igualdad también, como lo quieran ver. Listo, ya tenemos entonces esta primera derivada parcial resuelta. Bien, el resultado de esa derivada parcial es una ecuación en función del parámetro a y el parámetro b, que siguen siendo incógnitas. Pasamos entonces a resolver la derivada parcial del error cuadrático medio con respecto al parámetro b. Bueno, fíjense que también cuando resolvemos esto, el 2 que estaba aquí como potencia pasa para acá multiplicando, ¿bien? Y después calculamos la derivada interna, pero la derivada interna ¿de quién? Del parámetro b. Como estamos trabajando con el parámetro b, estamos derivando con respecto a b, los y sub i, su derivada correspondiente va a dar 0. El a, su derivada correspondiente también va a dar 0. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que todos y cada uno de los valores de b multiplicados por cada uno de los x sub i, por supuesto, cuando se deriva con respecto a b, va a devolver ¿qué cosa? Un menos x sub i, porque fíjense que también está multiplicado por menos 1. Bien, está precedido por un signo negativo. La derivada de todo esto vendría siendo menos x sub i. Bien. Al igualar esto a 0, por supuesto, ¿qué sucede? Se va a cancelar el 2 entre n y también podemos cancelar este signo negativo. Bien, nos da como resultado entonces esta ecuación que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros como este x sub i está dentro de la sumatoria, podemos entonces, por propiedad distributiva de la multiplicación, tendríamos entonces y sub i por x sub i menos a por x sub i menos b por x sub i al cuadrado. Todo dentro de la sumatoria. Luego, entonces, por propiedades sumatorias, podemos distribuir las sumatorias, podemos separar las sumatorias en tres sumatorias que tenemos aquí. La sumatoria de los x sub i por y sub i menos la sumatoria de los a por x sub i, de lo cual entonces este a pasa como factor común fuera de la sumatoria, y después tendríamos menos la sumatoria de los b por x sub i al cuadrado. Por propiedad de sumatoria también este b sale de aquí. Haciendo un reordenamiento de esto, bueno, simplemente pasamos los términos negativos del otro lado de la igualdad para que entonces todo quede positivo tanto del lado izquierdo como del lado derecho del signo de igualdad. Tenemos esta nueva ecuación que sería también en función de los parámetros a y b. Fíjense que las sumatorias, por supuesto, cuando uno resuelve las sumatorias porque los x sub i son conocidos, pues bueno, nos va a dar constantes, números, pues, un número conocido, pues, o que podemos determinar.
Lo mismo pasa con este término que está aquí. Como los valores x sub i y y sub i son conocidos, los calculamos la sumatoria correspondiente y nos da un valor. Bueno, en conclusión tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían las incógnitas A y B. De manera que podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones lineales en su forma matricial, donde la matriz de coeficientes tiene esta forma. En la primera fila tenemos el valor de n y el valor de la sumatoria de los x sub i. Recuerden que esta, por supuesto, es esta ecuación que está acá. Okay, la primera ecuación que habíamos deducido a partir de la derivada parcial del error cuadrático medio con respecto al parámetro a. Luego tenemos entonces en la segunda fila los parámetros, ¿okay? O los coeficientes de la segunda ecuación del lado izquierdo de la igualdad, que vendría siendo la sumatoria de los x sub i y la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Bien, listo. Esta es nuestra matriz de coeficientes del sistema. Tenemos ahora el vector de parámetros desconocidos, el vector de incógnitas, que vendría siendo, que estaría constituido por los parámetros a y b, que son los que tenemos que optimizar, pues. Y del lado derecho de la igualdad tendríamos los términos independientes de ambas ecuaciones, que sería en la primera fila la sumatoria de los y sub i y en la segunda la sumatoria del producto y sub i, x sub i, la sumatoria. Bien. Listo, se resuelve este sistema. Al resolver este sistema podemos aplicar varias cosas. El método que a mí, mi método preferido para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas vendría siendo el método de Cramer. Para aplicar el método de Cramer simplificamos la notación matricial. Simplemente colocamos n, sumatoria de los x sub i, sumatoria de los x sub i se repite nuevamente, pero en la primera columna de la segunda fila, sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y bueno, basándonos en esta simplificación, bueno, construimos ¿qué cosa? Nuestras matrices de Cramer, siendo a la primera matriz la matriz de coeficientes, ¿verdad? Que sería esta que está aquí. Luego construiríamos A sub 1 a partir de la matriz A. ¿Cómo se construye esa matriz? Recuerden que se sustituye en A la primera columna. Se sustituye por los componentes del vector de términos independientes. ¿Ok? Sería este resultado. La matriz A sub 2 también se construye a partir de la matriz A. ¿Cómo? Se sustituyen los términos de la segunda columna de A, por los términos del vector de términos independientes, que es lo que vemos acá. Listo. Luego, entonces, el valor de A vendría siendo el cociente de los determinantes de A sub 1 y A directamente. Como pueden ver, si ustedes ya han hecho ejercicios, han resuelto problemas de laboratorio de física, de química, electricidad, cosas de estas, ¿verdad? Seguramente ya habrán conocido esta ecuación, que esta es la famosa ecuación de los mínimos cuadrados. ¿Ok? Así es pues como entonces uno deduce los mínimos cuadrados para uno resolver regresiones lineales. Bien. Luego entonces para hallar el parámetro B, bueno, simplemente planteamos otro cociente de determinante, el determinante de A sub 2 entre el determinante de A. Y obtenemos la segunda ecuación de mínimos cuadrados para el parámetro B. Bien, entonces listo, ya conocemos A, ya conocemos B. A y B son pues entonces los valores que minimizan a la recta de regresión lineal. Esa es la única recta de regresión para esa nube de puntos dados, tal que cuando uno la traza en el plano cartesiano, minimiza los errores, el error cuadrático medio, es decir, cada uno de los errores absolutos que tienen los valores de y con respecto a cada uno de los valores que predice esa recta f de x. Bien. Luego, entonces, para un x sub p dado, ¿qué es lo que uno hace? Uno sustituye ese x sub p en la ecuación de la recta, ¿verdad? Y te da entonces el y sub p correspondiente. Si nosotros comparamos el método de regresión lineal con o los métodos de regresión en general con los métodos de interpolación, fíjense que una de las primeras grandes diferencias que vamos a encontrar es que si recuerdan bien, en los métodos de interpolación, el grado de los polinomios interpolantes venía dado en función del número de puntos con los cuales uno tenía que trabajar. Si uno trabajaba con 3 puntos, 3 menos 1 te daba el grado del polinomio, que era 2, que es 2.
Si uno trabaja con 5 puntos, 5 menos 1, 4, entonces el grado del polinomio interpolante es 4. En cambio, con los métodos de regresión, en este caso el de regresión lineal que estamos viendo ahorita, el número de puntos no interviene para nada en el grado del polinomio. Fíjense que estamos hallando es un polinomio de grado 1, una línea recta, pues, y el número de puntos no interviene para nada, no influye para nada en el grado de ese polinomio, que es un polinomio lineal, una línea recta. Bien, entonces, y cuando vayamos a trabajar con las regresiones de grado 2, grado 3, etcétera, tampoco va a ser necesario considerar el número de puntos. Podemos hacer regresiones con la cantidad de puntos. Mientras más puntos, mucho mejor. ¿Ok? Esa es una de las principales diferencias. La segunda diferencia es que en las interpolaciones solamente tienen valor dentro del dominio y del rango de los valores XY que nosotros estamos manejando. Interpolaciones por encima, o sea, a la derecha del máximo valor de X o a la izquierda del menor valor de X, esas interpolaciones no tienen valor, ¿ok? Porque no podemos garantizar que el polinomio se comporte igual que el fenómeno en sí que se está estudiando, ¿ok? Entonces, no, eso ahí sí no es recomendable trabajar de esa forma. En cambio, cuando trabajamos con regresiones lineales, las regresiones lineales sí nos permiten predecir, ¿ok? Valores a la izquierda del máximo valor de X, ¿ok? Nosotros podemos hacer, de hecho, es una herramienta muy buena para hacer pronósticos. Las regresiones lineales, si los datos tienen un patrón, más o menos lineal, o sea, que no tengan muchas variaciones, saltos o brincos, ¿verdad? No haya mucho componente aleatorio en esos datos, pues nosotros podemos hacer predicciones muy buenas, por lo menos para el siguiente ciclo o los siguientes 2 hasta 3 ciclos, ¿ok? Es recomendable el uso de regresiones lineales. Bien, o sea, que los podemos aventurar en el futuro con base a datos del pasado, pero sin tampoco ir mucho más allá, ¿ok? Veamos ahora el siguiente tipo de regresiones, que en este caso son las regresiones parabólicas. Fíjense que para una parábola nosotros una regresión parabólica la podemos construir con cualquier conjunto de datos. Bien, fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Si estuviésemos trabajando con interpolaciones polinómicas con 4 datos, tendríamos que hacer entonces solo una parábola de grado 3. En este caso, o si quisiéramos hacer una interpolación parabólica, tendríamos que trabajar solamente con 3 de estos datos. Bien, pero como estamos haciendo regresiones, podemos trabajar con todos estos puntos sin ningún problema. Y no, esa es una tercera, se me había olvidado. Hay otra tercera diferencia que también es muy importante y muy notoria entre las regresiones y las interpolaciones. En las interpolaciones es importante que la curva pase por cada uno de los puntos, ¿sí? En cambio, en las regresiones no es necesario que pase, ¿ok? En todo caso, la regresión lo que interesa es que sea aquella que minimiza los errores absolutos o que minimice el error cuadrático medio, ¿sí? En pocas palabras. Bien, vamos a plantear la ecuación de regresión parabólica. Sería una ecuación de la forma a más bx más cx al cuadrado, ¿sí? Por supuesto, cuando uno evalúa cada x sub i en la ecuación parabólica, vamos a obtener diferentes valores de errores absolutos, porque son valores de error medidos entre el y sub i correspondiente y el f sub i que predice la ecuación de regresión parabólica. Bien, fíjense que entonces podemos tener la siguiente colección de vectores. Vectores en X, un vector en Y, un vector en F y un vector en E, siendo E el error absoluto. Bien, entonces, bueno, aplicando eh, el mismo razonamiento del error cuadrático medio, bueno, planteamos entonces derivadas parciales, pero ahora van a ser derivadas parciales que cuando uno sustituye la ecuación del error cuadrático medio, uno sustituye el f sub i por la ecuación de la parábola regresiva, nos va a dar 3 parámetros. Por lo tanto, tenemos que entonces ahora hacer 3 derivadas parciales. Las 3 derivadas hay que igualarlas a 0 porque tenemos que optimizar los parámetros A, B y C. Bien, la solución de la primera derivada parcial, ok, sí, directamente al grano, ¿verdad? Vendría siendo entonces esta ecuación que tenemos aquí.
La segunda derivada, la derivada parcial con respecto al segundo parámetro vendría siendo esta segunda ecuación y así sucesivamente. Simplificando, cancelando términos, porque recuerden que está todo igualado, cada una de ellas está igualada a 0. Vamos a cancelar los negativos o los signos o los menos 1 y el 2 entre n, en todos estos casos se cancelan y nos va a dar entonces en notación simplificada estas tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas. Bien, entonces bueno, planteamos su forma matricial porque estamos ante la presencia de un sistema de ecuaciones lineales resolubles, porque es un sistema donde cada ecuación es independiente de la otra y el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Entonces tenemos entonces esta forma matricial, donde la matriz de coeficientes, fíjense bien, tiene esta forma. El vector de términos independientes tiene esta forma y el vector de términos independientes tiene esta manera. ¿Cómo hallaríamos los coeficientes A, B y C? Pues bueno, podemos recurrir nuevamente al método de Cramer o recurriríamos al método de Gauss-Jordan, etc. ¿Ok? Aquí sí no es aconsejable trabajar con los métodos de Gauss-Seidel ni Gauss-Jacobi porque por la forma que tiene esta matriz, no necesariamente vamos a poder conseguir soluciones convergentes con los métodos iterativos de Gauss-Jacobi o Gauss-Seidel. Bien, porque fíjense que si los valores de X son pequeños, ¿verdad? Son menores que 1 o comprendidos entre 1 y 0, en valor absoluto, por supuesto, en algunos casos, fíjense que cuando nosotros vamos avanzando por columnas a la izquierda, nos va dando, ¿qué cosa? Valores cada vez más pequeños. Y por supuesto, eso no necesariamente me va a garantizar obtener una matriz diagonalmente dominante. Y ni siquiera pivoteando por filas o por columnas voy a poder lograr tener matrices diagonalmente dominantes. Bien, entonces y si por el contrario, en valor absoluto, los valores de X sub I fuesen mayores que 1, bien sean negativos o positivos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Entonces, que conforme vamos avanzando también en columnas, tendríamos valores cada vez más grandes. Eso, por supuesto, tampoco nos va a garantizar poder tener matrices diagonalmente dominantes. ¿Okay? Entonces, los métodos de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel no son aconsejables. Aquí es mejor trabajar con el método de Cramer. Recuerden que entonces serían matrices 3×3. Habría que aplicar la regla del espagueti, etcétera, para poder entonces resolver esos determinantes. Bien. Bueno, para simplificar la cosa, bueno, simplemente para hallar los valores A, B y C, bueno, tendría que aplicarse entonces alguno de esos métodos y con ello ya tendríamos resuelto los parámetros que definen a la regresión parabólica. Dado un X sub P, bueno, el valor de Y sub P simplemente es agarrar y sustituir X sub P en la ecuación y listo. Y eso nos va a dar el Y sub P correspondiente. Tanto en la regresión lineal como en la regresión parabólica, supongamos que en vez de que nos den un X sub P, nos dan un Y sub P, ¿verdad? Y tenemos que deducir el XP correspondiente. Bueno, sería una regresión inversa, parecido a la interpolación inversa. Es decir, lo que habría que hacer es trabajar con la misma ecuación, con los mismos valores de X, ¿verdad? Y lo que se hace es simplemente igualar al Y sub P correspondiente. Si uno iguala al Y sub P, lo que hay que hacer entonces es despejar el XP. Como sería una ecuación de segundo grado, el despeje es imposible. Lo que hacemos es recurrir a la ecuación de la resolvente, en pocas palabras. Ahora, en el caso de una regresión lineal, si lo que nosotros nos dan es un Y sub P y tenemos que deducir el XP, ¿verdad? Bueno, simplemente construimos la ecuación, igualamos al Y sub P dado, conocido, y lo que hacemos es aquí sí podemos despejar el XP correspondiente. Y listo, con eso tendríamos ya resuelta la regresión. Recuerden que aquí eso sí es algo que tienen en común tanto las regresiones como las interpolaciones polinómicas, que es que tenemos que respetar la condición de independencia de las variables, es decir, cuál es la variable independiente, vendría siendo representada siempre por las X, y cuál sería la variable dependiente, ¿ok? Vendría siendo representada por las Y.
siempre tenemos que trabajar de esa forma, o sea, dándole, deduciendo cuál es la variable independiente en nuestro problema, en el ejercicio que estamos resolviendo, y a esa es la que la vamos a modelar como la variable X siempre. No importa si nos dan un X sub P o un Y sub P, siempre tenemos que identificar primero que nada cuál es nuestra variable independiente para en función de ella construir todas nuestras ecuaciones. Si en lugar de un XP nos dan el Y sub P, pues simplemente lo que se hace es construir la ecuación, igualar al Y sub P y deducir el X sub P correspondiente, bien sea con una resolvente si es una regresión parabólica o con un simple despeje si es una regresión lineal. Bien. Pasamos entonces a este otro tipo. Bueno, aquí hay algo importante antes de pasar a la siguiente regresión. Observen que aquí hay algo bien curioso que pasa cuando nosotros hacemos regresión parabólica. Si nosotros destacamos este cuadrante de la matriz de coeficientes, las dos primeras filas del vector de términos desconocidos o incógnitas y las dos primeras filas del vector de términos independientes, noten que estaríamos entonces en presencia de una regresión lineal. Fíjense que la regresión lineal y la regresión parabólica guardan mucha relación entre sí. Fíjense que esto que vendrían siendo la matriz de coeficientes de la regresión lineal si estuviésemos trabajando con parámetros A y B solamente. Y esto sería justamente los términos independientes de la regresión lineal. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer regresión lineal, ahora como estamos haciendo regresión parabólica, fíjense que entonces ahora tomamos en cuenta todo esto, ¿verdad? Y fíjense otra cosa, es una cosa importante que quiero que noten, los patrones que hay aquí. Fíjense que si nos movemos por filas, este vendría siendo x ordinario, x al cuadrado. En la segunda fila tendríamos x ordinario, x al cuadrado y x al cubo. Si aquí pasamos a la siguiente fila, sería x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. ¿Lo ven? Si nos movemos por columnas, observen, en la primera fila no tenemos nada, en la siguiente fila tendríamos x a la unidad, x ordinario, y en la siguiente fila tendríamos x al cuadrado. En la siguiente columna, x a la 1, x a la 2 y por supuesto en la siguiente columna, x a la 3. Y aquí fíjense, teníamos x2, x3 y x a la cuarta. ¿Ok? Entonces fíjense que la potencia o el exponente en la esquina inferior derecha de la matriz va a ser siempre dos veces, ¿ok? El término, el grado de la regresión. Si fuese regresión lineal, sería elevado a la 2. Si fuese regresión cuadrática, sería elevado a la 4. Perdón, regresión al cuadrado sería, o regresión parabólica sería 2 por 2 a la 4. Bien. Fíjense qué pasa con los términos independientes. ¿Ok? Tenemos y sub i por x sub i y después sigue siendo y sub i por x al cuadrado. ¿Okay? Veamos qué pasa con las regresiones cúbicas. Es decir, ahora vamos a trabajar con parábolas de grado, con parábolas cúbicas o polinomios de grado 3. ¿Okay? Con regresiones polinómicas de grados superiores, ¿verdad? Bueno, aquí se hizo este análisis. Fíjense que en este caso tendríamos aquí, podemos plantear esta ecuación general. En el caso de una regresión cúbica, ¿cómo sería? Lo que pasa es que aquí no estoy con el mouse y con el mesón que me permite a mí poder escribir mejor en computadora. Pero bueno, sería predecible, pues vamos a ver si lo puedo escribir. Aquí me va a salir un poquito choreto porque estoy trabajando con otro equipo. Si fuese una regresión cúbica, es decir, primero tenemos que estar pendiente que hay que trabajar con una f de x, ¿verdad? No, me salen demasiado choretos los dibujos así. Tengo que trabajar en otro equipo y en otro mesón. Estoy trabajando en un mueble que no es para nada ergonómico y me salen demasiado choretos los dibujos.
A ver, bueno, imagínense que aquí tendríamos un A sub 4. Ah, me sale horrible. No, no puedo dibujar aquí en este caso. Aquí no puedo trabajar, no puedo dibujar en este caso porque me salen demasiado choretos los dibujos. Tiene que ser en la otra computadora con el otro escritorio, porque aquí me sale terrible. Sí, porque este es un mesón que es más estrecho y de paso para poder dibujar bien tengo que apoyar completamente el antebrazo. Entonces aquí no, aquí tengo solamente puedo apoyar la mano. Entonces, por supuesto, tengo mucho menos control del mouse. Bien, pero como les había dicho de la lámina anterior, ¿qué es lo que se tendría que esperar aquí? Tendríamos que esperar en la siguiente columna, tendríamos que esperar qué cosa? Una matriz 4 por 4. Tendríamos una cuarta columna y una cuarta fila. En la esquina inferior derecha, por supuesto, si es una regresión cúbica de grado 3, entonces, ¿cuál sería el exponente del X en esta esquina inferior derecha? Sería 3 por 2, 6, X a la sexta. Bien, en general. Luego, entonces, ¿qué tendríamos? Si aquí en la tercera columna arrancamos de 2, 3 y 4 descendiendo, arrancaríamos aquí con 3, 4, 5, 6. Y aquí arrancaría, si esto sería 1, 2, tendríamos 3, 4, 5 y remata también en 6. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces acá en el vector de términos independientes? Y sub i por x, por x sub i, y sub i por x sub i al cuadrado. ¿Y cuál sería el término que tendríamos que esperar ver acá? Sumatoria de los y sub i nuevamente, pero multiplicado por los x sub i al cubo. Fíjense que aquí, bueno, esta sería para grados superiores, no solamente para grado 3, sino grado 4, grado 5, etc. Este sería pues el desarrollo de cada uno de los términos. Bien. Aquí pueden ver también esto. Y bueno, y lo mismo. Dado un x sub p, se sustituye en la ecuación y nos da el y sub p. Dado un y sub p, bueno, entonces ya la cosa se complica un poquito, porque si fuese de grado 3 o superior, ya no podemos utilizar la ecuación de la resolvente para despejar el valor de xp o para deducir el valor de xp. Tendríamos que utilizar un método de los vistos del tema 2, bisección, Newton, secante, etc. Me queda menos de un minuto, vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, a la siguiente sesión de la clase, ¿ok? Para continuar. Nos vemos en breves instantes, por favor, no se vayan, ¿ok? Ya voy a abrir la nueva sesión.